Bueno, muchachos, iniciamos entonces. Cuadrados de una suma y diferencia. Aquí tenemos dos fórmulas. Creo que una de estas fórmulas tenía un error. Entonces vamos a analizar la fórmula. Cuadrados de una suma. Entonces aquí tenemos el por qué se llama cuadrados de una suma y cuadrados de una diferencia es porque está elevado al cuadrado y es una suma la que está elevada al cuadrado. Entonces esa es la forma de identificar de vincular el nombre del polinomio de la expresión de productos notables con la fórmula. Entonces tenemos una suma que está elevada al cuadrado y la diferencia es una resta, o sea, una diferencia que está elevada al cuadrado. Y así todos se pueden identificar. Entonces, cuando nosotros tenemos esta expresión que está aquí a la izquierda, podemos decir que es igual a esta expresión que está a la derecha. Entonces, cuando nosotros nos presentan esto, a más b, todo eso elevado a la 2, lo único que tenemos que hacer es coger y recordar esta fórmula y aplicarla. Al igual que con a menos b, todo esto al cuadrado. La diferencia en el signo se ve representada aquí en este punto. El segundo término es negativo. Cuando es la diferencia, el segundo término es negativo. ¿Qué pasa si estuviera b a este lado y fuera menos b más a? Entonces es la misma expresión, solamente que el negativo está del otro lado. La organizamos, la colocamos tal cual como está aquí y podemos aplicar la fórmula. Más que todo para no enredarnos. Si el negativo está de este lado, pues la organizamos de tal forma que el negativo quede en el segundo término y el positivo en el primer término. Entonces, esta fórmula, ¿alguien recuerda que esta fórmula estaba errada? Estaban ambas positivas, o sea, esta estaba igual, era igual a esta. El que creó el material lo colocó lo cortó y lo pegó y no tuvo la precaución pues, de cambiar el signo. Y bueno, entonces hagamos un ejercicio sencillo. Entonces tenemos, este ya está resuelto. Tenemos 2x más 2, todo esto elevado a la 2. Entonces tenemos esta expresión 2x. Entonces tenemos que 2x, muchachos, desactiven los micrófonos por favor. Entonces tenemos 2x es igual a a y 2 es igual a b. Todo esto es una suma que está elevado al cuadrado, por lo cual es un cuadrado de una suma. Entonces identificamos que podemos aplicar de primera mano la fórmula, entonces nos queda que a al cuadrado es igual a a 2x, entonces 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, y x al cuadrado es igual a x al cuadrado, más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo término. Entonces, 2 que multiplica a 2x por 2. Entonces, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y x, que queda sola. Entonces, 8x. Digamos, 2. Aquí en la fórmula. A, que es 2x. 2 por 2x igual a 4x. B, que es igual a 2. Entonces, 4x por 2 igual a 8x. Y el tercer término que resulta de b al cuadrado es 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, que eso es igual a 4. Entonces, así es como se realiza una suma de cuadrados de una suma.
Muchachos, ¿dudas hasta ahí? Ok, entonces continuamos con la diferencia. Cuadrados de una diferencia. Igual que la anterior. ¿Qué cambia? El signo. Nosotros aquí tenemos un menos y ya sabemos que en la fórmula este menos nos implica que en el segundo término va a haber un menos. El manejo de los términos es el mismo. A al cuadrado, que es igual a 2 por 2, 4, y x al cuadrado igual a x al cuadrado. Entonces 4x. Si está el menos aquí, ya sabemos que el segundo término es menos. Y tenemos la misma fórmula. Dos veces el primero por el segundo. Entonces 2 veces 2x por 2, que es igual a 8x. Aquí reemplazaríamos los valores. Y el tercer término que resulta de 2. De 2 al cuadrado, o sea, a la 4. Entonces ahí tenemos cómo se soluciona un ejercicio de cuadrados de una suma y cuadrados de una diferencia. ¿Qué pasa en los ejercicios que yo les coloqué? Les coloqué en la parte A 1, que es un cuadrado de una suma, más el cuadrado de una diferencia. Entonces ustedes primero realizan esto, con el otro realizan esto, entonces ya vienen y suman o restan toda la expresión. Entonces muchachos, ¿tenemos dudas? Es sencillo, es reemplazar solamente la fórmula. Sí, claro. ¿Quién consulta? Pedro. Cuéntanos. Buenas noches, Pedro. Díganos. ¿Por qué qué? Pedro, porque en los materiales está. En los materiales está todo el, todo explicado. Y por eso la idea de hacer los encuentros sincrónicos es que pues solucionen dudas, veamos el ejercicio, un ejercicio realizado de manera sencilla, otros complicados con un grado de dificultad, pero la idea es que ustedes en el material encuentren los fundamentos básicos y ya luego en el encuentro sincrónico ustedes cojan y las dudas que surgieron de ahí y de la actividad las resuelvan. Pedro, contesté tu pregunta. Sí. Bueno, hagamos una cosa. Miremos todo el material y a lo último revisamos esas duditas. Anótala por ahí y ahorita lo miramos. Ok. Bueno, vamos. Una suma por diferencia. ¿Cómo lo identificamos? Porque hay dos términos. Uno de esos términos es una suma, que es esta A más B, por, que es una multiplicación, aquí se multiplica, por una diferencia, o sea, por una resta. Entonces una suma que multiplicada por una resta. Si nosotros en un ejercicio encontramos esto así como está, aquí podemos ver que no está elevado al cuadrado aquí nada. De pronto A puede estar elevada, B puede estar elevada, o sea, tener un exponente, pero se debe cumplir al pie de la letra esta expresión. Una suma que multiplica por una diferencia. ¿A qué es igual eso? Cuando nosotros identificamos un ejercicio que cumple todas estas características, ya sabemos que eso es sencillamente a una A elevada al cuadrado menos una B elevada al cuadrado.
Entonces es sencillo, solamente es reemplazar. Sabemos el valor de A, sabemos el valor de B y sabemos que aquí va un signo negativo. Entonces la suma de diferencias se resuelve de la siguiente forma. Tenemos 9 más x al cuadrado que multiplica a 9 menos x al cuadrado. Por favor, desactiven el micrófono. Muchas gracias. Entonces, si nosotros sabemos que esta expresión es igual aquí a la de la fórmula, a al cuadrado, y aquí identificamos que a es igual a 9, ¿cuánto nos va a dar acá? ¿Cuánto es a al cuadrado? 9 por 9, 81, listo. Entonces aquí va 81, ya sabemos que va al menos, y b al cuadrado. Sabemos que b es igual a x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, ¿cuánto da? X a la 4. Entonces, si observan que aquí se aplica ¿cómo es? La regla de ¿cómo es? La regla de los polinomios, en donde una variable elevada o sea, con un exponente, y que a su vez este se eleva a otro exponente, ¿cómo es? Se multiplican. Entonces, x al cuadrado, eso elevado al cuadrado, es igual a x a la 4. Entonces, el resultado es 81 menos x a la 4. Entonces, ya vimos dos productos notables. Por favor, el micrófono, muchachos. Ya pudimos identificar dos productos notables. Juliana, por favor, desactiva el micrófono. Juliana Rendón. Bueno, entonces tenemos la suma por la diferencia. ¿Tienen dudas, muchachos, al respecto? Por eso en el ejercicio, en la actividad, yo les coloco en el enunciado, resuelva las siguientes sumas por diferencia, resuelva los siguientes, ¿sí? Para que puedan identificar cómo solucionarlos. O sea, es tener la fórmula y poder identificar el ejercicio, los elementos los elementos de cada expresión. Sí, te escucho. Ah, eso yo creo que lo corregí. Sí, ese estaba malo. No, hay que borrar ese más. Sí, hay que quitar el más. Sí, señorita. Yo creo que ese fue la segunda corrección. Ujú. Sí, uno que tiene un más atravesado ahí en la mitad en la suma por diferencia. Sí, no, ese más ahí anula toda esta expresión y ahí no se cumpliría toda esta expresión. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cubo de una suma y cubo de una diferencia. Entonces aquí es una suma que está elevada a la 3.
Y el cubo de una diferencia es una resta que está elevada a la 3. Entonces tenemos una fórmula que nos resulta en 4 términos polinómicos. Aquí me equivoqué, muchachos. Aquí es b a la 2 y acá b a la 2. Entonces ahí sí, aquí es al cuadrado, entonces para que tengan eso en cuenta. Listo, entonces ya sabemos que si tenemos esta expresión es llevarla a esta de acá. Igualmente, si ustedes una expresión así la identifican, ya saben que el resultado es este. O sea, es de doble vía. Sea que tengan esta expresión así o que tengan esta. Entonces, por eso en algunos ejercicios no van a encontrar la de este lado, sino la de este lado. O sea, es una igualdad. Este es igual a este. Idénticos. Son hermanos gemelos, solamente que aquí están realizado despejado el exponente. Cuando es negativo, cambian los signos. Cuando es una diferencia elevada al cuadrado, ya notamos que aquí hay un negativo y que acá hay otro negativo. Esto hay que tenerlo en cuenta y seguirlo al pie de la letra, porque si lo identificamos mal y este término lo ponemos acá, o invertimos estas dos variables a o b, en vez de a y b al cuadrado, tenemos es al contrario, al cuadrado y b sin exponente, y el signo delante nos cambia toda la expresión y nos daña el ejercicio. Entonces, con eso hay que ser muy rigurosos y muy ordenados con la expresión, con estas expresiones de los productos notables. Entonces vamos a ver un ejercicio sencillo. Tenemos que 3x más 2, todo esto elevado al cubo. Tenemos a 3x, sabemos que esto lo identificamos ahí plenamente, que es igual a esto. Entonces si ya sabemos que esto es un cubo de una suma, podemos reemplazarlo y podemos hacer uso de la fórmula. Entonces sabemos que a elevado al cubo, o sea 3x, que es igual a elevado al cubo, nos va a dar 9, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27, x a la 3. Entonces la primera expresión, x a la 3, queda 27x a la 3. Entonces en el segundo término tenemos que es 3 veces a al cuadrado por b. Entonces sabemos que 3 que multiplica al cuadrado y al cuadrado es 3 por 3, 9, x al cuadrado, y 9 por 3 igual 27. Todo eso multiplicado por 2 nos da 54x a la 2. Entonces continuamos con el tercer término, ¿sí? No, por el segundo. Aquí es... Vamos a mirarlo acá. 3, ¿cierto? Este 3 multiplica a elevado a la 2. Sabemos que a es igual a 3x. Entonces, 3x elevado a la 2 igual a 3 por 3, 3 por 3, 9. Y x a la 2, entonces 9x a la 2. Por este 3 que está acá, sí. Entonces lo multiplicamos por este 3
Entonces tenemos 9 por 3, 27, que multiplica por este b que está aquí, y ya sabemos que b es igual a 2. Entonces 27 por 2 igual a 54x a la 2. ¿Sí captaste, Natalia? Ok, entonces no, este 3 está multiplicando a al cuadrado y b, ¿cierto? Entonces cuando aquí nosotros reemplazamos los valores de a y los valores de b, tenemos que a es igual a 3x, todo eso elevado a la 2, y b es igual a 2 solo. Entonces tenemos 3 que multiplica a 3x a la 2 por 2. Entonces, al resolver todo eso, tenemos que 3 por b, que es igual a 2, es igual a 6. Y 3x a la 2 es igual a 3 por 3, 9. Y 9 por 6, 54. X al cuadrado. O sea, de las dos formas se pueden hacer. O sea, de todo modo, este 3 multiplica a la 2 y a b. Entonces sabemos que 3 por 3x al cuadrado por 2. Si nosotros reemplazamos todos los términos aquí en esta fórmula, nos va a quedar así. ¿Entendiste, Natalia? Un poco. Cuando la x no tiene coeficiente es igual a x a la 1. Espérate, y vamos a resolverlo entonces por acá. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Listo, entonces ya lo ampliamos. Ya se las amplió, ¿no? ¿Sí alcanzan a ver ahí? Tenemos esta expresión, ¿cierto? Que es el segundo término de la fórmula. Y tenemos que este es A y este es B. Si nosotros en esta fórmula reemplazamos A por B, ¿qué pasa?
A es igual a x al cuadrado. ¿Cierto? Y b es igual a 2. Así nos quedaría en el ejercicio. 3 que multiplica a x al cuadrado pero a es que, ¿quién me recuerda? Es 3x al cuadrado. 3x más 2. Esta es la expresión. ¿Cierto? Entonces aquí nos queda así. Y aquí está el 3. Entonces nosotros aquí reemplazamos 3 al cuadrado por b, que es igual a 3, que es este 3 que está acá, a al cuadrado, que al cuadrado es 3x, entonces tenemos 3x al cuadrado, multiplicado todo eso por b. Identificamos que b es igual a 2. Entonces la colocamos aquí. Entonces nos queda 3 por 2 por 3x al cuadrado. ¿Sí identifican entonces cómo queda la fórmula? O sea, esta es la expresión. Al nosotros reemplazar en esta expresión los valores de a y los valores de b, nos queda de esta forma. Entonces si nosotros multiplicamos 3 por 3 nos da 9 y 9 por 2, sí, 3x a la 2 es 3 elevado a la 2, sí. Entonces queda la expresión así. Si ven que al reemplazar queda de esta forma, este 3 que está aquí es este mismo que está acá. A la 2 es este 3x, 3 a la 2, x a la 2, y b, que es 2. Entonces queda la expresión aquí. Entonces queda multiplicando este, por este, por este, y el x a la 2. Entonces tenemos que eso es igual a 3 a la 2, 3 por 3, 9. Entonces eso es 3 por 9 por x a la 2 por este 2 que está acá, que es b, que nos queda la expresión de esta forma. 3 por 9 por 2, x a la 2. ¿Sí van entendiendo hasta ahí? Entonces, 3 por 9, 27. Por
x a la 2 por 2. Entonces seguimos simplificando. Tenemos este 27 que multiplica con este 2 y ahí está la x a la 2. Tenemos que eso es igual a 27 por 2, 54. X elevado a la 2. Entonces, de ahí es donde se descompone toda esta expresión aquí, toda esta parte de la fórmula. Y al identificar a A y al identificar a B y al reemplazar en todo esto, nos queda finalmente el 54x a la 2. A todos estos términos se multiplican, el 3 por el 9 por el 2. Aquí está elevado al cuadrado del 3, por ser el coeficiente del 3x, que es a igual a 3x. Entonces, de ahí sale el 54x a la 2. Muchachos, ¿entendieron esa parte? Ok, entonces, de la misma forma hacemos con este término acá. Igualito, reemplazamos. Acá la diferencia es que es la variable a no tiene exponente y la variable b sí tiene el exponente 2. O sea, se invierten acá. El exponente cambia de variable. De la misma forma, ahí sí hacemos esta parte. Entonces reemplazamos 3 que multiplica a A, que es 3x, colocamos acá, y b al cuadrado. Entonces tenemos que 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, multiplicado por, no, perdón, el 3 queda igual, entonces queda 3 por 3, 9, 9x al cuadrado, 9x, perdón, y b que está elevado al cuadrado, que y b al reemplazarlo es 2, 2 por 2, 4, entonces nos da que 36. Sí, ahí apliqué toda la fórmula y quedó mal ahí el exponente, entonces 36. Sí, ahí me bajaría yo punto ¿qué? Punto 2. Bueno, entonces aquí en B, en el último término tenemos que B a la 3. ¿Cómo la ves ahí? Bueno, ahí se ve un poco mejor. Bueno, entonces continuamos con el cubo de una diferencia. El cubo de una diferencia se hace de la misma manera,
solo que aquí ya tenemos una resta. Y en la fórmula se tienen que tener en cuenta los signos negativos en el segundo término y en el último término. De resto, el procedimiento es el mismo a como estaba el ejercicio anterior planteado. Entonces, es reemplazar el valor de A y el valor de B en cada una de estas expresiones. Y nos va a quedar de esta misma forma, solo que con el signo negativo en estos dos términos. Muchachos, ¿tienen más dudas con el cubo de una suma o quedaron resueltas las que formularon ahora? Ok, entonces vamos con la suma y diferencia de cubos. Aquí en esta expresión nosotros tenemos estas dos fórmulas, la suma y la diferencia. ¿Qué pasa acá? Cada uno de los términos cada una de las variables está elevada a la 3 y se están sumando. Entonces, cuando nosotros podemos identificar esto, que tenemos una variable que está elevada a la 3, que es sumada con otra variable que es elevada a la 3, sabemos que toda esa expresión es igual a esta fórmula que está acá. Igual con la diferencia, solo que en la diferencia el signo menos está en el primer factor, que el primer factor es de los dos términos, y en la suma el signo negativo va a quedar en el segundo término del segundo factor, del factor de tres nomios. Entonces lo identificamos, ya saben, nos vamos a guiar por esto. Yo creo que uno de los ejercicios está formulado con este lado, o sea que es más fácil porque después de que nosotros identificamos que se cumple todo esto, ya sabemos que es sencillo llegar a esto. Identificamos A, identificamos B y la elevamos al cuadrado, siempre y cuando se cumpla toda esta expresión. Entonces vamos a ver un ejercicio. Nosotros aquí tenemos A a la 3 más 729. Entonces, ¿cómo sabemos que 729 cumple con esta parte de la fórmula? Si nosotros le sacamos raíz cúbica a 729, ¿cuánto nos da? ¿Quién hace ese cálculo por ahí? Yo, si eso es Raíz cúbica de 729. Raíz cúbica, no cuadrada. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Nueve, ok, entonces sí, te escucho.
¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, bueno, entonces seguimos. Entonces se cumple toda la expresión. A la 3 y tenemos a 9 a la 3. 729 es lo mismo que 9 a la 3. ¿Cierto? Entonces, si ya identificamos que estos dos cumplen con esta expresión aquí, ya lo demás es irnos a hacer esto. Es reemplazar, por así decirlo. ¿Cómo? Sí, dime. Uh-huh. Bueno, entonces tenlos ahí pendiente y ahora los miramos ahora que revisemos todas las diapositivas. Listo, entonces hay dos temas pendientes. El de Natalia y el de... Recuérdame tu nombre, por favor. Caterine, listo. Entonces tenemos esos dos pendientes y ahora los miramos. Entonces, identificamos aquí que se cumple esta expresión. Caterine, revisa que en los ejercicios sea esta expresión la que se cumple. Si se cumple esta o es parecida a esta. O es esta más esta. Entonces, ok. Entonces ahí están los dos. Bueno, entonces realizamos todo lo que es reemplazamos los términos. Entonces sabemos que a la 3 más b a la 3 es igual a. Reemplazamos aquí a, sabemos que a la 3, entonces a 729 raíz cúbica de 729 es igual a 9. Todo esto que multiplica con un segundo término, que es a la 2 menos, como el menos, a por b. Entonces sabemos que a es igual a la 3 a por b, o sea 9a. Aquí lo tenemos más fácil. Entonces tenemos menos a por b, que es igual a menos 9a. Y al reemplazar el tercer término tenemos que es b al cuadrado, o sea 9 al cuadrado, que es igual a 81. Entonces nos queda esta expresión resuelta. Signo menos, signo menos. Los demás son positivos. El primer término del segundo factor elevado a la 2 y el tercer término del segundo factor elevado a la 2. Son dos factores, este que está acá por este que está acá. Muchachos, ¿dudas con este producto notable? ¿No tienen dudas? Sencillo. En cuanto a los ejercicios, si hay que tener... yo no les pongo, no se los pongo así tan sencillitos. Es por eso mismo, porque ustedes tienen que desarrollar la capacidad de identificarlos, de poder ver el ejercicio y decir, bueno, ese es por dónde me le meto. Bueno, eso es una multiplicación de dos sumas de cubos. Si yo veo un cubo aquí, se cumple esta parte en este factor y aquí se cumple esta parte. Entonces, primero solucionamos una suma de cubos y después solucionamos el otro y ahí nos da el resultado de todo el ejercicio. Sí.
Sí, no, eso es una suma y cada uno de los cubos, de la suma de cubos y la diferencia de cubos los solucionas por aparte entre comillas, porque debe quedar expresado en la misma expresión. No, sí, sí, pues si se puede seguir, digamos que se cancela un término con otro, se puede. Si no, pues queda expresada eh, pues todo el resultado. Sí, sí se puede, exacto. Más sin embargo, si los dejan expresados, es válido también. O sea, no les voy a poner problema por eso. Bueno, y con la diferencia de cubo es lo mismo. Ya identificamos, ahí vuelve y juega y me equivoco con el signo, les coloqué más en vez de menos. Aquí es un menos, entonces aplicamos en la segunda expresión. Entonces nos queda de esta manera. El menos queda ya en el primer factor y en el segundo factor todos los términos quedan positivos. Es la única diferencia. Entonces queda a este a la 3 le sacamos raíz cúbica y a este le sacamos raíz cúbica. Entonces raíz cúbica de a la 3 es igual a menos raíz cúbica de 729 que es igual a 9. Entonces nos queda el primer factor a menos 9. Todo esto que multiplica. Sí, mira la fórmula acá, a sola. Mira que aquí en la fórmula es, tú identificas una variable que esté elevada a la 3. A la 3. Y acá al momento de reemplazarla queda sola. O sea que le sacas raíz cúbica. Raíz cúbica de a la 3 es igual a a. ¿Quién desactiven desactiven el micrófono? Ok. A a la 3 menos b a la 3 se le saca raíz cúbica a ambos términos y nos queda a menos b. O sea, el exponente sale. Entonces, igualmente acá, raíz cúbica de a la 3 es igual a raíz cúbica de 729 es igual a 9, raíz cúbica de a la 3 igual a raíz cúbica de 729 es igual a 9. Cambia el signo. Cuando es una diferencia, sí, cuando es una diferencia, por eso se los puse estos dos ejercicios iguales, de tal forma de que vieran cómo se solucionaba aquí y acá, que solo era cambiar el signo. Acá en la suma de cubos, el signo negativo queda en el segundo término del segundo factor y acá queda queda una diferencia en el primer factor. Y lo demás es reemplazar. Entonces, reemplazamos acá a la 2 más 9a, que es a por b, y acá que es b al cuadrado, o sea 9 al cuadrado. Queda idéntica la solución. ¿Cómo lo ven? Muy difícil. Sí, sí sí pudieron identificar en el ejercicio cómo están las fórmulas, cómo desbaratar el ejercicio, de tal manera de que puedan identificar que es una suma de cubos y una diferencia de cubos. Bueno, entonces continuamos, muchachos.
El factor común, este es un ejercicio de factorización, que es el otro tema. ¿Cómo? Anes. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver el ejemplo y después de que veas el ejemplo me dices si tienes la duda, ¿listo? Porque precisamente... Muchas gracias, Natalia. Bueno, entonces tenemos... Sí, hasta que te quede así. Sí, es que aquí no se le puede hacer más nada. Si nosotros podemos multiplicar, si nosotros multiplicamos esto por esto, nos da esto. Listo. Ok. Bueno, entonces tenemos la fórmula del factor común. ¿Cómo identificamos un factor común? Este es el ejercicio de factorización más fácil que hay. Por eso les puse dentro de lo fácil un ejercicio pues que requiera de mayor dificultad y le dé a ustedes las competencias para sacar factor común en un ejercicio donde supuestamente no hay factor común. Entonces, esta es la fórmula de un factor común. Tenemos A por B más A por C. A multiplica a B y multiplica a C. ¿Cierto? Es común en ambos términos. ¿Qué hacemos? Lo sacamos afuera, es decir, cogemos A que multiplique a B más C. Muchachos, ¿entendieron la fórmula? Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio. Este es el primer ejercicio de la actividad, ¿cierto? Lo identifican. Muchachos, lo identifican. ¿Quién tiene? Sí, entonces, por favor. Ok, ese es el primero que te expliqué, Natalia, ¿cierto? Ok, entonces vamos a desactivar los micrófonos y vamos a analizar este ejercicio. Muchachos, por favor desactiven, gracias. Entonces tenemos esta expresión x a la 2 menos 1 sobre x a la 2. Eso es igual. Señores, por favor, vamos a apagar los micrófonos. Muchas gracias. Entonces tenemos x a la 2 menos 1 sobre x a la 2. ¿Quién me dice cuál es el factor común ahí? Pero ¿cómo hacemos para sacar factor común x a la 2 si a este x a la 2 está en el denominador y no en el numerador? ¿Cómo lo sacamos de ahí? ¿Por qué no se puede? No, bueno, ustedes se acuerdan, no muchachos, ustedes se acuerdan de una propiedad de los polinomios que es que todo término dividido por sí mismo es igual a 1. X sobre X igual a 1. ¿Sí se acuerdan? Y sobre Y es igual a 1. M sobre M igual a 1.
todo lo que se divida por sí mismo es igual a 1. Entonces ahí es donde nosotros debemos adquirir esa propiedad y aplicarla ahí. ¿Cómo la aplicamos? Entonces aquí nosotros tenemos esta misma expresión es igual a x a la 2 menos 1 que multiplica a 1 sobre x a la 2. ¿Qué hicimos? Este término de aquí lo multiplicamos por 1, ¿cierto? ¿Qué nos cambia? Nada. Si yo multiplico una variable por 1, me da la misma variable. 10 por 1 igual a 10. X por 1 igual a X. ¿Cierto? 1 sobre X a la 2 es igual a 1. 1 por 1 sobre X a la 2 es igual a 1 sobre X a la 2. ¿O cambian algo? No, listo. Entonces, este 1 que está aquí, que está multiplicando a esta expresión, nosotros lo vamos a transformar en eso. Como todo número dividido por sí mismo es igual a 1, entonces podemos decir que 1 puede ser igual a x a la 2 sobre x a la 2. ¿Cierto? Entonces reemplazamos. Este 1 lo convertimos en x a la 2 sobre x a la 2. ¿Cierto? ¿Quién habla? Natalia. Bueno, como les decía, x a la 2 sobre x a la 2 es igual a ¿qué? A 1. Y si yo sé que cualquier número multiplicado por 1 da ese mismo número, entonces puedo multiplicar x a la 2 aquí en el numerador y puedo multiplicar x a la 2 en el denominador. Porque x a la 2 sobre x a la 2 es igual a 1. Y como yo puedo multiplicar esto por 1 y queda igual, lo hago. ¿Cierto? Es como si ¿sí? No afecta la expresión. O sea, esta expresión que está aquí, x sobre x a la 2 por x a la 2 es igual a 1 sobre x a la 2. ¿Cierto? Entonces, para nosotros poder cumplir con que 1 por 1 sobre x a la 2 es igual a esto, tenemos que multiplicar al numerador por lo mismo que multiplicamos en el denominador. Entonces nos queda esta expresión. Entonces ahí podemos ver más claramente que aquí hay un factor común x a la 2 y acá hay un factor común x a la 2. ¿Cierto? Tenemos un numerador que es x a la 2 y acá tenemos un sumando que es x a la 2. Tenemos el x a la 2 aquí en el primer término y tenemos x a la 2 en el segundo término. Y acá abajo nos queda aquí x a la 2 por x a la 2. ¿Sí lo entienden? Exactamente. Para poder tener un numerador igual al otro factor común. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que este 1 que está aquí no sea 1, sino que sea un número igual, una expresión igual a esta. ¿Para qué? Para poder sacarla como factor común. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Multiplicando por 1,
que a su vez es x a la 2 sobre x a la 2. Por favor, muchachos, el micrófono. Entonces nos queda ahí la expresión. Ya identificamos, tenemos x a la 2 aquí y tenemos x a la 2 aquí. ¿A qué es igual a eso? Eso es igual a x a la 2 menos x a la 2 sobre x a la 4. ¿Por qué? Porque x a la 2 por x a la 2 igual a x a la 4. ¿Cierto? ¿Sí lo vieron? Entonces, ya aquí en este punto, ya sí se nos cumple aquí la fórmula de factor común. Tenemos a, que sería x a la 2, y a, que sería x a la 2. Entonces, b, ¿qué sería? B sería 1 aquí, y c, que sería 1 sobre x a la 4. Aquí el signo es menos. Entonces, sacamos el factor común. ¿Cuál es el factor común? X a la 2. X a la 2 que multiplica a b, que es igual a 1. El signo queda igual. Sacamos el x a la 2 del numerador y nos queda el denominador como x a la 4. X a la 4. Si nosotros aquí no multiplicamos por x a la 2, no podemos sacar el factor común de arriba. Entonces, 1 sobre x a la 4 viene a ser igual a, multiplicado por x a la 2, viene a ser igual a esta expresión de acá. Muchachos, ¿entendieron? ¿Tienen dudas? Si ven ya de dónde es que sale la... Vamos a mirar. ¿En qué? ¿En dónde? No, ya ahí no podemos sacar. No, ya ahí solamente numeradores. Tú en el denominador no puedes sacar factor común a menos que tengas otro factor común como denominador. O sea, si son dos, 1 sobre x a la 4 menos 1 sobre x a la 6, entonces puedes sacar 1 sobre x a la 4. Entonces te queda 1 menos 1 sobre x a la 2. Bueno, entonces vamos a mirar cuál era el punto que me está diciendo que hay varios. Bueno, busque el factor común. Aquí está el B, el C, el D y el E. ¿Cuál ejercicio me preguntaban? El E. El B. Este y a la menos 1, ¿a qué es igual? ¿Y a qué? Pero porque se enreda. Cuando tengan una duda, ¿qué les dije yo? ¡Pum! Vámonos para las propiedades de los polinomios. Claro. Y enseguida, 1 sobre y es lo mismo que tener 1 sobre esto. Es esto mismo. Al igual que esto. ¿Cómo sacamos factor común aquí?
Igualito. Tenemos aquí lo mismo, idéntico. ¿Cómo hacemos aquí para tener el x a la 2 que necesitamos en el numerador? Exacto. ¿Y en este cómo haríamos? No. No, porque aquí no necesitamos x a la 4. ¿Qué necesitamos? Sí, entonces ponemos lo mismo. X a la 2 en el numerador. Y acá multiplicamos x a la 2 por x a la 4. ¿Cuánto nos da x a la 2 por x a la 4? Listo. Entonces ahí nos quedaría x a la 6. Y acá, ¿cómo sería? Exactamente. Bueno, y ya tenemos eso. Si ya tenemos aquí x a la 2, tenemos x aquí, x a la 2 aquí, x a la 2 aquí y x a la 2 aquí, ¿qué hacemos? Sacamos factor común x a la 2 y ya tenemos toda la expresión. ¿Cómo nos quedaría? Si a factor común le saca... Ajá, x a la 2 que multiplica... Menos. Aquí es a la 4. Este es x a la 4. X a la 2 por x a la 4, ¿cuánto da? Muchachos, si tienen dudas, sencillo, vamos a las propiedades. Vamos a las propiedades de x a la 6. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda este? Exacto. 1. Sí. No se compliquen. 1 sobre x a la 2 por x a la 6. Que eso es igual a x a las 8. A la 8. No, el x a la 2 lo sacamos en factor común. O sea que en entonces el numerador nos queda igual a 1. No, en el denominador, ¿qué queda? Sí, x a las 8. X a la 8. Que resulta de 1 sobre x a la 2 por x a la 6. Entonces, ¿entendieron, muchachos? Ya saben cómo, por lo menos el C ya está hecho. Ah, no, Natalia ya quiere que yo le haga el ejercicio acá. No, Natalia no tiene gracia. Mira aquí la explicación, mira la explicación aquí, Natalia, mírala. Mira aquí la explicación. Mírala aquí. Es idéntico, no, es lo mismo. Es hacer esto, pero con cada una de estas expresiones. Es hacer esto, multiplicar x a la 2 sobre x a la 2 por la expresión que está acá. Que en este caso es x a la 2, después lo hacemos con x a la 4, después con x a la 6. Es multiplicar y dividir por el mismo x a la 2. En todos estos.
¿Qué nos define cuál factor común sacar? El que está acá. Si aquí estuviera x a la 4, aquí ya sería diferente. Nos queda un negativo que un denominador con exponente negativo ya pasa a ser un numerador. Y eso ya pues lo miramos en ejercicios más adelante para que eso también lo veamos. Y que también se puede solucionar con las propiedades de los exponentes, de los polinomios. Si nosotros dominamos las propiedades de los polinomios, si no las sabemos, si las consultamos cuando tenemos una duda, estos ejercicios no nos van a dar duda, no nos van a afectar en nada. Vamos a sacar 5 en todos los ejercicios. Entonces, en eso, ténganlo claro. O se aprenden las propiedades de los polinomios o se las aprenden. Así de sencillo. Y yo se las voy a aplicar en los ejercicios. En todos los ejercicios van a estar aplicando todas esas propiedades. ¿Por qué? Porque eso es como para las vocales, eso es las vocales para la lectura. Para el álgebra, las propiedades de los polinomios es fundamental. Entonces, muchachos, dudas hasta ahí. ¿Qué más? Tú lo que tienes que hacer es que se cumpla esto: x a la 2 sobre x a la 2, que es igual a 1. Tú todas estas expresiones las vas a multiplicar por 1. Siempre vas a multiplicar por 1. O sea, multiplico esta por 1, multiplico esta por 1 y multiplico esta por 1. Que en este caso 1 sea igual a x a la 2 sobre x a la 2. Pero puede haber otro ejercicio en que sea x a la 4 sobre x a la 4. O puede ser un ejercicio donde sea m sobre m. Todo depende de qué necesitas. Tú necesitas sacar factor común x a la 2. Entonces tú necesitas que aquí en este numerador te aparezca x a la 2. Tú necesitas que en este te aparezca x a la 2. Aquí en este x a la 2. No necesitas que aquí te aparezca el x a la 6 porque vas a dejar x a la 6 sobre x a la... Vas a dejar x a la 4 sobre x a la 6. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos en el numerador, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, multiplicamos por 1, que 1 puede ser el que necesitamos, sobre el que necesitamos. Ok, entonces muchachos, ¿dudas? ¿En el qué? ¿Este? Sí. Entonces, factor común, tú sabes que hay dos expresiones, una a la izquierda y otra a la derecha. Entonces, este es un factor que está multiplicando a cada uno de estos términos. Es hacer lo contrario, multiplicar a cada uno de estos términos por el 3a. No. Aquí tenemos x a la 2. Aquí tenemos x a la 2 que multiplica a otro que es y más 1 y y más 1. Sacar factor común ahí. Factor común es 3x a la 2 por y más 1. Ya les estoy resumiendo toda la actividad. Entonces, y si no... X más 2 que multiplica a y más 1. Muchachos, estos son solucionables con esta fórmula.
Entonces ustedes buscan la fórmula y ya saben, está en los materiales y lo solucionan. Esto que está aquí es igual a algo parecido a esto. Entonces es como hacíamos los productos notables. ¿Cómo es? Como hacíamos los productos notables. Se debe cumplir una norma y es que este por este sea lo mismo que este por este sea igual a B y que este más este sea igual a C. Y en este que dice realice los siguientes trinomios de la forma ax a la 2 más bx más c es igual. Ahí también tienen que aplicar la que les expliqué ahorita, que 1 sobre 1, x sobre x igual a 1. Entonces aquí van a aplicar este factor que está aquí, lo van a multiplicar y lo van a dividir. Entonces en el material está explicado cómo realizarlo. Entonces si ustedes tienen alguna duda, si se les presenta alguna dificultad, me comentan y pues les hago una explicación o un breve video donde explique cómo se realizan. En esto solamente les puse 2 ejercicios. Entonces, muchachos, ¿tienen más dudas al respecto? Listo, entonces, bueno, listo. ¿Quién más? El H del primero. El H del primero ya vamos a mirar. El H. Ah, este. ¿Qué dificultad tiene? Bueno, no lo entiendes. Nosotros tenemos que esta expresión cumple o no cumple con la fórmula de los cuadrados de una suma. Aquí tenemos esta expresión. Si yo a ustedes aquí les coloco cuadrados de una suma y diferencia, ¿a cuál de estas dos fórmulas se encaja este? Esta de aquí. ¿Y encaja en qué parte? La parte de la igualdad de la izquierda o la parte de la igualdad de la derecha. De la derecha. Entonces tenemos que A es igual a menos 6. O sea, esto es igual a ¿cierto? Que está elevado al cuadrado. Menos 2 veces A por B. 2 veces A por B. Pero como A es esto, al multiplicar esto 2 veces por A y por B nos tiene que dar esto. Entonces es coger esta expresión de aquí y revisar si se cumple. Cogerla y revisar si se cumple. Tenemos que B a la 2, B a la 2. Está sencillito, ¿no?
Entonces, si esto de aquí se cumple, ya vimos que esto se cumple, este menos 2ab se cumple, podemos decir que podemos reemplazar así. ¿O no? ¿Cómo quedaría, Natalia? ¿Cómo? ¿Esto? Ujú. Bueno, entonces voy a ponerme a revisar esta parte a ver si me equivoqué. Y ¿cómo es? Se los corrijo enseguida, listo. Sí, voy a mirar por qué me dio así, entonces si hay algún error lo corrijo de una vez y se los cambio en el, ¿cómo es? En la actividad. En el enunciado les pongo los cambios. ¿Listo? Bueno, entonces